Con el auspicio de Kaufman, Oakley presenta. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro podcast A Modo Ciclista, el podcast de Fan Team Sports, donde tenemos la posibilidad de llevarlo a ustedes gracias a nuestra ayuda atrás de cámara de Juan Pablo. Muchas gracias nuevamente. Y de nuestros auspiciadores, Kaufman y Oakley. El objetivo habitualmente del podcast es llevar distintos conocimientos o aterrizar conocimientos del punto de vista de salud, la medicina deportiva, orientados muchas veces yo diría que al atleta máster, más que al elite, el alto rendimiento, aterrizar el conocimiento elite al atleta máster y ayudar y orientar a los niños que van introduciéndose al alto rendimiento más que el elite. Bajo esa perspectiva, siempre cuesta alcanzar las estrellas y don Cristóbal Bergman, médico deportólogo, experto en nutrición deportiva, a quien conocí en el Ironman de Pucón hace un par de años. 2023. Hicimos muy buena conexión y hace rato queríamos contactarlo. ¿Por qué? Porque conoces mucho algo que ha cambiado y ha revolucionado el endurance en los últimos años, lo cual ya vamos a entrar en un ratito más. Así que Cristóbal, muchas gracias por aceptar, por darte el tiempo, por venir y poder compartir tus conocimientos. No, gracias a ti por la invitación. Creo que es el primer podcast más científico. Yo en general soy más reacio. A pesar de que me muestro en redes y hablo y todo, me cuesta. Así que feliz de estar acá. Una experiencia siempre nueva para mí también. Tú eres muy conocido en redes sociales. Tienes ahí tu público fiel. Tengo ahí el público fiel. Me gusta ir subiendo contenido científico. Así que feliz acá con el podcast. A mí me gusta... yo soy bien riguroso en cuanto a, o trato de ser, en cuanto a lo que es evidencia, ciencia, etcétera. Me encanta que se aterrice la información científica, porque muchas veces el profesor que más sabe no es el que mejor enseñaba, y al revés. Y creo que es fundamental que la medicina, creo que es una responsabilidad, como una responsabilidad social, aterrizar los conocimientos a la gente, porque hoy en día es muy fácil ponerse frente a un micrófono, grabar algo, y esto es bueno porque es bueno, sí. Y no hacer una lectura crítica. Y en ese aspecto tú siempre te has caracterizado en tratar de omitir al máximo conflictos de interés, conflictos de publicidad y hablar que esto es lo que hay. Sí, es un poco lo que he intentado representar en Instagram. Hoy en día algo súper desafiante, es difícil, porque tal como que dice, hoy en día cualquier persona agarra un micrófono, habla de lo que quiere hablar. Nos estamos infoxicando con información de nutrición, de entrenamiento, de la mí me funciona, que lo vuelve difícil. Porque yo, honestamente, cuando uno hace un video, yo siempre reviso de nuevo, a ver, habrá aparecido un paper nuevo, reviso, subo, me demoro mucho en un video. Y de repente uno ve otros que, pucha, saliendo de la ducha, hablando cualquier cosa y 10.000 likes. Y hay uno con el paper detrás, 300. Y es como... oh. El otro día hay un científico, un físico que tiene una cuenta en Instagram que se llama Física en un Minuto, que trata también de, no sé si lo habéis visto, de aterrizar conocimientos físicos. Y claro, pues el otro día habló de por qué las vacunas son importantes y la cantidad de haters contra un científico de alguien que porque me dijeron que no era. Entonces sí, me imagino que cuando estás educando no debe ser fácil estar chocando contra... No es fácil, y porque también a veces vende más hacerlo controversial, como no comas pan, no comas leche, por tal, y eso pica mucho más que decir las cosas que a veces, si bien la nutrición tiene una ciencia importante y compleja, hay cosas que son simples y a veces se sobrecomplejizan en redes sociales. Entonces, por suerte no tengo tanto hate, que duele de repente cuando aparecen. Es impresionante que uno puede tener 100 comentarios buenos, sí, uno negativo y uno se queda ahí. Yo soy de la opinión que es mejor no entrar en la pelea y, sí, bloquear. Claro. Es la postura que yo tomo, o sea, no quiero pelear. ¿Sabes? Que no, yo no peleo, pero igual uno inconscientemente se queda ese comentario. Porque discutir, bienvenido sea discutir. Por la ciencia
por definición no está escrita. Claro. Lo que hoy en día está demostrado, no sé, vamos a comer 100 gramos de hidrato de carbono, no sabes que en verdad eran 20, y es la gracia de la ciencia, Sí. ir desafiándola todos los días y que nada está escrito en roca. Entonces siempre cuando te dicen esto es así, duda. Claro, totalmente. O sea, hay cosas que uno pensaba que eran de una forma y pasan 5 o 10 años y lo difícil es reconocer, Sí. me equivoqué estos 10 años, me equivoqué estos 5 años en esto. Pero vamos avanzando, creo, por un buen camino. El cambio es lindo. Exacto. Pero hay cosas que no cambian. Tú estudiaste medicina. Sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié medicina en la UANDES. ¿Ya? Después estuve un año trabajando y haciendo diplomado en medicina deportiva, viendo... Siempre enfocado en el deporte. Siempre enfocado en- Para allá va mi vida. Para allá iba mi vida de un poco, claro, mi vida de un poco más a no estar tan encerrado, más que necesariamente el deporte. Era como, yo estudié medicina, salí de medicina y dije, "Oh, no sé bien lo que me gusta". Y por suerte hice el electivo en medicina, en traumatología, perdón, Ya. en España, y ellos trabajan de la mano con los deportólogos. Y dije, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Y ahí fue, me gusta esto, no estar en pabellón, no ir a pasar visita, no tener turno, trabajar en la cancha, trabajar con personas que buscan estar más saludables y o rendir más. Dije, esto es lo mío. Fue como el salvataje, haber hecho ese internado cortito que me abrió un poco las puertas a lo que yo quería hacer después. Ahora salí de medicina, hice diplomado, hice varios cursos para ver si realmente me había sido un gusto pasajero o me gustaba más. Y era eso. Y me di cuenta justo en Chile estaba empezando. Yo cuando egresé estaba entrando la primera generación a medicina del deporte en la mayor. Y yo entré después a medicina del deporte en la mayor, que son 3 años. Y en paralelo hice un posgrado en nutrición para la performance deportiva, que eran 2 años en la IOPN, que es un instituto en Inglaterra, que fue finalmente como, digo que hoy en día es como mi subespecialidad. Me gusta mucho la planificación de carrera, nutrición en carrera, si bien al final nutrición es bien amplio y uno ve todos los deportes. Pero yo te he visto que tú también practicas deporte, te he visto en ciclismo, etcétera. ¿Hay algún deporte regalón que hacías de niño o se han ido mezclando estas cosas más comillas de grande? Yo, o sea, siempre tuve la suerte de tener padre muy activo. Mi mamá también nos apañaba harto cuando era salida en bicicleta, pero un poco menos. Pero mi papá siempre mucho tenis, mucha bicicleta. Y creo que todos los hijos con mis hermanos y hermanas lo adoptamos. Y siempre creo que todos los años cambiaba de deporte. No necesariamente que me aburría, sino que decía, hoy también quiero aprender a hacer eso y quiero aprender a hacer esto otro. Y pasé por todos los deportes. Estuve harto tiempo en fútbol, que era pésimo. Hoy en día mi mamá me lo confiesa, me decía, pucha, que era fome ir a ver tus partidos. Tan malo que era. Y bueno, mis amigos jugaban, yo quería jugar también. Es social. Social, o sea, creo que me hizo muy bien en ese sentido. Tengo muy buenos recuerdos, pero sí, yo sabía que era malo. Y después estuve, yo creo que unos 5 o 6 años en hockey césped, que ahí fui seleccionado nacional hasta, en el fondo, en las ligas más chicas, hasta los 18, 19 años. Ahí jugué harto tiempo, al punto que sí me salí de ese deporte porque me cansé. Porque era lunes, miércoles, viernes por el club, martes y jueves selección, sábado partido. Pasó a ser una vida. Domingo había que arbitrar, porque uno devolvía un poquito la mano arbitrando, entonces de lunes a lunes, y me arrepiento. O sea, después digo, me perdí el mundial, como todo, pero siempre tengo ese recuerdo de haber salido a la cancha cuando hablé con el coach, yo hasta acá llego, de repetirme, no te olvides que estás seguro, no te olvides que estás seguro, y me repetí muchas veces lo mismo, y solo me acuerdo de eso, porque yo miro y digo, ¿por qué me salí? No tengo el recuerdo de estar pasándolo mal, me acuerdo solo lo bueno, digo, ¿por qué me salí? Pero me acuerdo que el Cristóbal del año 2010-2011 estaba seguro y bueno, habrá que confiar en ese criterio. Ese yo diría que fue el deporte más regalón, porque Mira. después no he tenido ninguno tan constante. Estuve efectivamente en ciclismo, hice triatlón el año pasado, antepasado. Estuve 6 meses muy firme, después 6 meses tambaleando, después me salí, ahora estuve jugando tenis como 4 o 5 meses. Ahora acabo de retomar el rodillo la semana pasada, no te voy a contar el FTP porque vergonzoso el test que hice, pero retomando la bicicleta, el trote y a ver si vuelvo al nado, que era lo que me salía mejor en triatlón. Bueno, yo lo que siempre le digo a los pacientes, y ustedes lo definen siempre, la diferencia entre actividad física y ejercicio, y yo creo que eso es lo importante para la salud. Básicamente es moverte y planifica alguna actividad durante la semana. El alto rendimiento es una cuestión que nació, no sé, en los griegos, pero no está asociado a la necesidad de nuestro del ser humano de moverse. Claro. No sé, puede hablar una lecera quizás, pero el león está todo el día echado y tiene una gran masa muscular. Nosotros no nos movemos y nos empezamos a morir de a poco. O sea, Claro. el ser humano es un animal de resistencia que necesita
Claro, que en el fondo es movimiento, estar o sea, como animal, efectivamente, nosotros igual éramos nómades, nos movíamos mucho, ¿no es cierto? Y hay que distinguir finalmente cuando es alto rendimiento versus ser activo. Hoy en día lo que nos hace muy saludable efectivamente es la actividad física, pero también el no ser sedentario. Es que a veces se confunden estos conceptos. Dicen, no, yo no soy sedentario, yo hago triatlón. Le digo, ¿y en qué trabajas? No, estoy todo el día sentado en una oficina. Le digo, tú eres sedentario y activo físicamente, que son conceptos distintos que afectan la morbi-mortalidad de forma diferente también. Eso es importante. Yo he visto que no te disminuye, no te neutraliza el riesgo cardiovascular ser deportista, ejercicio, pero estar todo el día sentado. Exacto. O sea, de hecho, si uno los separa en grupos, si yo separo en 4 grandes grupos, la gente que no entrena absolutamente nada, los que entrenan 150 minutos a la semana, 300 y más de 500, así como mucho deporte, y dentro de estos grupos separo por cuánto tiempo al día tú estás sentado, la persona que no hace ejercicio, la que no va al gimnasio, pero está todo el día de pie, tiene el mismo riesgo de mortalidad que la persona que va 4 o 5 veces al gimnasio, pero está todo el día sentado. Idéntico, 1 o 2%, pero es muy poca la variación. Y dentro de cada grupo es brutal la diferencia. O sea, el que está todo el día de pie en cualquiera de los grupos se muere menos que el que está todo el día sentado, más de 8 horas sentado en cualquiera de estos grupos. Entonces, Y lo bueno es que al parecer es bien corregible, o sea, desde el punto de vista que hay trabajos que uno dice, bueno, me voy a tratar de mover más, pero hay otros que soy secretaria, tengo que estar sentado en un escritorio atendiendo gente, por estar los conceptos de las pausas activas y que parecieran neutralizar un poquitito esto. claro, las pausas activas, más que o sea, ese momento per sí solo, uno debiese tratar de ir juntando. Por eso están los famosos 10.000 pasos. Sí. Que al final, 10.000 pasos, si alguien mira el reloj o caminé 10.000 pasos hoy día, se entiende que durante el día no estuviste sentado. Es difícil juntar 10.000 pasos yendo al baño y volver a sentarte. O sea, no los vas a juntar. Entonces, las pausas activas buscan un poco, claro, sacarnos un poco de esa inercia, estar constantemente comprimidos, sentados, pero también si nos paramos y hacemos un movimiento articular y nos volvemos a sentar, sí, es mejor que nada, pero hay que tener ojo obviamente con caminar un poquito. Me pasa a veces en la consulta o en el hospital. En el hospital, el becado te dice, ¿voy a llamar al próximo paciente? No, voy yo. Claro. para caminar un par de pasos. Para cada media hora pararte, caminar algunos pasos y moverte 2 minutos. Sí, o sea, creo que eso es algo muy bueno, incluso porque hoy en día surgió otro concepto que es como el snack de ejercicio, que es más que caminarse poquito, pero en estudios, por ejemplo, en cáncer, se ha visto que si tú haces al menos 3.8 minutos de actividad intensa al día, ya tiene un impacto en la mortalidad en algunos cánceres. O sea, 4 minutos, como subir al último piso de un edificio, volver caminando, y eso todos los días una vez, ya tiene un impacto importante. Y eso se le llama como un snack de ejercicio. Obviamente es inferior a hacer una actividad más prolongada, pero ya hay un pequeño impacto con una actividad tan chica. Todo va sumando. Así es. Quería hacerte algunas preguntitas que las vamos a ir profundizando de la fuerza. Yo sé que tú trabajas harto también, aparte de la nutrición, después va a la nutrición, pero trabajas harto de la mano con la fuerza. ¿Por qué es tan importante la fuerza en los atletas de resistencia? Sabemos que la fuerza es importante si soy velocista, si soy, no sé, gimnasia artística, pero ¿por qué es tan importante en la bicicleta, en triatlón? Yo me acuerdo, yo empecé a andar en bicicleta hace poco, o sea, no tampoco, pero 12 años, pero era, no vaya a ir al gimnasio que va a subir de peso, vaya a andar con un lomo vetado al hombro y vaya a rendir menos. Claro. Ese es un miedo que sigue vivo. O sea, yo creo que lo que más veo en consulta a pacientes, cuando vienen por nutrición, igual yo trato de abarcar todo lo que es entrenamiento, sueño, conversar de otras cosas. Y es muy típico que el runner solo corre, el triatleta bici, trote y nada los 3 meses antes del triatlón, y se dedican a eso, y cuando le pregunto por fuerza dice, no, el coach ahí me manda unas pautitas, pero no sé, ahí veo si las hago, o es algo como más light. Incluso a veces algunos coaches también miran la fuerza como una disciplina que si alcanzáis, hazlo, y no leen la relevancia. Que a nivel de si nos vamos específico, porque sabemos que la fuerza le sirve a todo el mundo por un tema de salud, en deportes de largo aliento, la fuerza finalmente lo que hace, por una parte, prevención de lesiones. O sea, no sé cuánto queremos profundizar en esto, pero viéndolo, tenemos, si bien son 2 grandes tipos de fibras musculares, ¿no es cierto? Una fibra tipo 1, que es una fibra bien delgadita, que si tú miras a un maratonista, es un palo, Sí. esto es pura fibra tipo 1. El galgo. ¿Ah? El galgo. Claro. Y en el otro extremo tiene un fisicoculturista, que es una persona muy grande, que es mucha fibra tipo 2. Si tú me dices cuál tiene más músculo, si nos vamos a nivel de fibra, tienen lo mismo. La diferencia está en cómo se ha adaptado, ¿no es cierto?, a este tipo de fibra que es más grande, que produce más fuerzas, más potente, pero que se fatiga,
versus la otra que es una fibra muy delgadita, que ¿por qué es delgada? Para que se oxigene mejor, ¿cierto? Porque uno diría, ¿por qué no respiro del aire? Pues, ¿para qué necesito pulmones? Porque el oxígeno difunde muy mal, ¿cierto? Tú probablemente lo manejas mejor que yo. Entonces tienen que llegar muy fácil a eso. Y el otro tema por un tema de peso. Entonces, si yo soy más grande, tengo más musculatura, finalmente tengo que trasladar mucho más peso de un punto a otro. Entonces, eso es como a grandes rasgos por qué un runner se adapta muscularmente más chiquitito y el fisioculturista que tiene que desplazar un punto A a un punto B muy cercano puede ser más grande para desarrollar más fuerza. Ahora, hechas esas adaptaciones, el runner, ¿por qué va a necesitar un poquito esta fibra de fisicoculturista? Porque es la que nos va a dar finalmente estructura. Cuando yo corro, ¿no es cierto? Tengo cierta resistencia, cierta endurance, lo que evita, por ejemplo, que la rodilla se me vaya para adentro, que yo no me tuerza los pies, son finalmente estas fibras de fuerza, ¿no? Estas fibras de resistencia que van ajustando y van impidiendo o me van manteniendo en línea, que finalmente se traduce en economía de carrera. ¿No es cierto? Es como tener, claro, en el fondo yo puedo tener, si yo me dedico todo el día a correr, es como ir comprándole un motor cada vez más grande a mi auto, 1.0, 2.0, gigante, pero tengo los mismos neumáticos eternamente, un chasis ahí, cualquier cosa, por muy potente que sea el motor, si tengo los neumáticos, la amortiguación mala, ese auto sí va a aumentar la velocidad, o sea, va a mejorar, pero La Fórmula 1 se puede ganar o perder con la estrategia de los neumáticos. 100%. También lo veo todos los fines de semana y me fijo mucho en eso. Increíble como esa sutileza es tan importante. El motor es el mismo y lo único que cambia son los neumáticos. Y dice, claro. Entonces aquí pasa lo mismo. La fuerza pasa a ser, podría haber muchos símiles, pero quedémonos con los neumáticos y lo aeróbico pasa a ser el motor. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos un poco de los dos. Y en deportes como el running, que tiende a tener más lesiones respecto a otros aeróbicos, fundamental para no estar 3 meses parado. Totalmente. O sea, al final el running efectivamente genera el primer año, 90% de la gente se lesiona, diversos grados. Hay personas que en una semana están listos. Y en buena parte es porque no hay una preparación de fuerza. Y en otra parte también es porque la parte aeróbica de la persona tiende a estar un poquito mejor preparada que la de fuerza. Y dice, no, mira, salí a trotar, ayer probé y salí 10K. Y es como, chuta, ¿primera vez? Sí, no anduve. Y digo, bájale, aunque sientas que puedes, porque tus articulaciones no están preparadas, tu sistema de amortiguación no está preparado, tus tendones no están preparados. Entonces, la fuerza pasa a ser esta protección en prevención de lesiones, y cuando eso va a un mundo amateur, si nos vamos a lo que me mencionabas como más alto rendimiento, la fuerza pasa a ser también algo que optimiza el rendimiento. O sea, está más que estudiado que una persona que no hacía fuerza y empieza a hacer entrenamiento de fuerza puede llegar a mejorar entre un 2 a un 8% su economía de carrera. O sea, vas ahorrando un 8% de combustible. Si yo me ahorro 8% en 3 horas, 4 horas... Exacto, ¿dónde firmo? ¿Cuál es ese combustible que me permite consumir menos? Entonces pasa a ser muy importante en prevención de lesiones, pero también en rendimiento para mejorar la economía cuando yo voy corriendo, gastar menos. Para ir guiando los tiempos, obviamente no te quiero retrasar, sabemos que tienes hartos compromisos, pero básicamente desde niño, la fuerza, el entrenamiento de fuerza. ¿Y cómo? ¿Cómo entreno? Tengo 42 años, quiero empezar a entrenar fuerza para andar mejor en bicicleta. ¿Cómo lo hago? ¿Evalúo mis cargas? ¿Qué ejercicios debería priorizar? ¿Sirven estas tantas planchas de cobre que de repente están famosas que parece que no cubren tanto el cobre versus la fuerza del fierro? ¿Cómo lo recomiendas? ¿Cómo lo prescribes? ¿En niño o En adulto. en adulto? La fuerza, a mi gusto, estoy de acuerdo contigo, el tema de algo tan específico, una plancha, el core no es los abdominales, participan, pero el core pasa a ser finalmente todo tu centro, incluyendo lo que es glúteo, incluso parte de las piernas. O sea, es mucho más completo que eso, y habitualmente un entrenamiento bien planificado de cuerpo completo vas a estar trabajando el core. Uno puede agregarle, si quiere, un ejercicio específico de abdominales, si uno lo quiere marcar o lo que sea, pero no es necesario estar pasando 10.000 horas de plancha, sino mucho más relevante trabajar sentadilla, peso muerto, que vas, o sea, cuando tú haces una sentadilla, que el cuerpo no se te vaya por un lado o para el otro, estás trabajando core, o sea, lo estás trabajando. Sí. Entonces, a veces hay una obsesión se asocia como sinónimo core con abdominales, y es algo mucho más completo que eso. Y aparte, el core se comporta de una forma dinámica en ejercicio. Cuando yo voy corriendo no voy en plancha. Voy, ¿no es cierto?, haciendo ciertos movimientos, cambiando de altura, amortiguando. Y eso también finalmente se trabaja con ejercicios mucho más dinámicos y completos que algo tan estático. Entonces ahí la sentadilla debería estar siempre
peso muerto con una buena ejecución. Ah, sí. Gino? O sea, creo que son ejercicios fundamentales, peso muerto, sentadilla, eventualmente trabajo específico de piernas, son músculos que tienen que trabajar, si tienen que existir, y no lo que muchas veces, no, hago sentadilla con mi peso y hago 40 repeticiones. Ahí le digo, estás haciendo lo mismo que correr, o sea, bueno, un poco más carga, pero esto se trabaja con pesos pesados, no 5 repeticiones, pero sí eventualmente 10, 12, 15 repeticiones, como si fuese hipertrofia. Y para eso es fundamental evaluar. A mí me ha tocado como paciente o relatos de pacientes que alguien que nunca hizo ejercicio, que no tiene un tendón, no tiene un ligamento fortalecido, parte yendo al gimnasio y vamos levantando 100 kilos, que los vaya a levantar, pero al otro día no te puedes levantar de la cama y te lesionaron. Sí. La evaluación ahí previa por un profesional, un kinesiólogo, un preparador físico, me imagino que es fundamental. Totalmente. O sea, el acompañamiento finalmente permite que ese proceso que nosotros estamos tomando para prevenir lesiones no se convierta en el motivo que nos lesiona. Porque yo voy a ir al gimnasio, quiero fortalecer, y lo que le pasa a muchas personas y que los aleja de la fuerza es que no, es que voy al gimnasio y quedo con dolor de espalda, o que, bueno, es normal que la primera semana duelan algunas cosas, sobre todo si veníamos de una actividad extrema. Pero muchas veces efectivamente un entrenador, un acompañamiento ya sea kinésico o un profesional de entrenamiento que sepa bien, lo encuentro súper importante para el control de cargas, para elegir bien los pesos, eventualmente hacer algunas correcciones en movimiento, pero sobre todo para la planificación de las cargas, que a veces hay que ir a mirar que calcen y que coincidan con los entrenamientos aeróbicos, porque si no, es que mañana me toca fondo, y entonces si es un sábado, el viernes no le puedo poner lo más pesado de pierna, lo voy a matar para poder entrenar al día siguiente un fondo. Última pregunta de fuerza, que yo te estoy transmitiendo preguntas que a mí, sin ser especialista en medicina deportiva, te llegan. Doctor, tengo un problema en una vértebra en L4, así que fue el traumatólogo, me prohibió entrenar fuerza porque me va a lesionar la espalda. ¿Qué responderías a mi paciente? No, o sea, las razones para prohibir actividad física son muy pocas, habitualmente más cardiológicas. Lo demás siempre es modificación de la actividad, ya no es eliminación. Mismo cuando hay lesionado. A todos nos pasó alguna vez lesionado a la urgencia sin actividad física 3 semanas. Obvio que se va a mejorar, pues si no estoy usando pero va a perder masa muscular, va a perder adaptaciones. Entonces siempre es modificar la actividad. Si yo tengo dolor de espalda, o sea, si tengo una hernia, por ejemplo, L4, L5, lo típico, la mayoría de las veces la hernia ni siquiera es la culpable del dolor de espalda. O sea, la hernia está ahí hace 20 años, solo que le hicieron la resonancia ahora y apareció. Dice, compadre, yo llevo acá 20 años en tu espalda y nunca había hecho nada. Muchas veces son más sensibilidades, malos patrones de ejecución, y ahí uno dice, mira, partamos con el movimiento, a ese movimiento le vamos agregando carga y uno puede ir progresando. Es muy raro que una persona que sea realmente tan absoluto, yo hago una sentadilla y me genera dolor de espalda. Eso siempre, bueno, 99% de las veces tiene una solución con un entrenamiento con carga progresiva y bien guiado en el movimiento. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, siempre lo hacemos para quien nos escuche vaya dosificando su conocimiento en caso que esté haciendo otra cosa, y luego vamos a conversar más de tu tema en específico, que son la parte nutricional y suplementos. Así que nos vemos en unos segunditos. Estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Cristóbal Berman, médico deportólogo que trabaja en UC Christus y en ICUS, medicina deportiva, y que lo pueden seguir en redes sociales porque hace contenido muy bueno, muy crítico científicamente. Lo doy por esto y siempre te estoy muy atento a tus posts, aprendo harto. Muchas gracias. Y uno de tus temas que he aprendido mucho escuchándote es del tema de los suplementos. Porque si bien, después lo vamos a hablar, tú tienes ahí tu emprendimiento con los suplementos, eres muy crítico, eres la antipublicidad a lo que tú generas, porque suplementos sin ejercicio, suplementos sin dormir bien, suplementos sin... un adorno al sudor, a la orina, no sirve de nada. Pero hay algunas cositas que generan un ruido en la gente y que llaman la atención, y que tú en algún momento dijiste estas son las mejores, estas tienen las que tienen más demostración, etcétera. Y una de ellas es la creatina, que la creatina hoy en día está como métanla con el ácido fólico en el pan. Básicamente. ¿Qué es la creatina? Sí, de hecho los que me siguen hace tiempo, yo siempre digo, yo pondría la creatina en el agua potable, ¿ya? Principalmente por los beneficios que se le asocian. Ahora,
haciendo un paréntesis lo que estás mencionando, sí, efectivamente yo lo que más promuevo, a pesar de que me fascinan los suplementos y me encantaría experimentar con cosas nuevas, son la punta de la pirámide, entendiéndose que la base es en el fondo comer bien, elegir bien los macros, micronutrientes, hasta el timing nutricional podría estar más importante que suplementos, pero hay algunos que sirven, tal como acabas de decir, creatina, cafeína, proteína, entre otros, y que son súper interesantes de analizar, pero requieren que la base esté buena. Me pasa mucho, recibo harto pacientes de 15, 16 años que vienen con la mamá, que el niño quiere 10.000 suplementos, y en esa entrevista uno va conversando y dice, oye, pero el niño se acuesta a la 1 de la mañana con pantalla. No tiene idea de lo que está comiendo. Llega tarde a los entrenamientos, juega solo fútbol, no hace ni fuerza. ¿Por qué quiere todo esto? Entonces, hay ciertas bases que cumplir antes. Cuando uno las cumple, por favor hablemos y te digo todo y vamos porque efectivamente marca la diferencia. No sé si tú, creo que fue en Londres 2012, la final triatlón femenina, que en la meta tú lo miras y no sabes quién gana. Pasan las dos después de haber nadado, pedaleado la meta y el photoshoot al final son 2 centímetros. O sea, es decir, y tú decís, ¿qué pasa si la que perdió no tomaba betalanina? La betalanina aporta poco, pero aporta. Y si no tomaba, lo hubiese ganado. Probablemente estaban bien asesorados, imagino que hicieron todo lo que había que hacer. Pero ahí es donde el suplemento te puede marcar una diferencia. Claro, si yo no tuve el entrenamiento de ellas dos, me pueden meter en una piscina de betalanina, me sacan a competir y no tengo una base aeróbica, no tengo fuerza. Exacto. Es la punta de la flecha. Así es. Ahora, la creatina ha ganado mucha popularidad porque efectivamente es uno de los suplementos que en el mundo más amateur, llámese ir al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, tiene un impacto en masa muscular, en cantidad de repeticiones, en actividades explosivas. Entonces, ahí pasa a ser un suplemento más popular porque es algo más sensible. Tú lo dices, yo lo llevo tomando un mes y noto la diferencia, ¿ya? Y además, por otra parte, no sé si lo has visto, pero ha aumentado mucho la evidencia en adulto mayor, en cognición, en memoria, en fertilidad. Yo lo estoy indicando en adultos mayores en rehabilitación. Mira, no, es muy importante, o sea, pero obviamente siempre acompañado de ejercicio. Sí. Me ha pasado pacientes que dicen, no, tomo creatina para el músculo, pero no entrena. Entonces digo, No va a llegar a ese músculo. No, o sea, va a llegar, pero no va a generar el efecto si no está acompañado de una buena prescripción de ejercicio o ir al gimnasio al menos a mover algo de ¿Y peso. cómo uso la creatina? La creatina, la mayor cantidad de estudios se hace con 5 gramos diarios, independiente del peso. Ya tú vas a ver que hay personas que prescriben 0,1 gramos por kilo, que también de forma independiente ha mostrado que sirve. Pero no sé si hay alguno, cuando lo han comparado, no es superior. Finalmente, la creatina funciona por acumulación. Yo la voy tomando, se va acumulando en el músculo y finalmente si yo tomo, incluso se ha visto que 3 gramos diarios podrían ser suficientes. O sea, no necesito tomar 7 gramos si peso 70 o 10 gramos si peso, Y hacer una carga. si peso 100. El tema de la carga es interesante. Yo te diría que el 99% de las veces no lo recomiendo. Porque la carga es básicamente, para los que no lo han escuchado, tomar 20, 25 gramos diarios por una semana para que el músculo se llene más rápido. ¿Ya? Y con eso tener el beneficio antes. ¿Cuál es el problema? Que a veces produce molestias gastrointestinales y también genera un poco más de retención de líquido, que es líquido intramuscular. O sea, no es agua dentro del músculo, no es algo malo, pero que podría generar, o sea, al final el beneficio final es el mismo. Si yo tomo todos los días 5 gramos, voy a alcanzar la misma curva que esa curva más inclinada cuando hago carga, sin los efectos adversos. Entonces, creo que no merita hacer una carga por las molestias que puede generar si el resultado final va a ser finalmente el mismo. Y última pregunta con la creatina, sabiendo que acá no estamos, como decíamos en el podcast pasado, tratando de aprender a tocar guitarra en una noche. Estos son pinceladas y más lo pueden ver en detalle contigo. Pero yo voy a una tienda de nutrición y tengo 3 tipos distintos de creatina. ¿Cuál elijo? Por suerte ya ha ido disminuyendo, siguen habiendo 2 o 3 tipos extra, pero siempre creatina monohidratada, ya que es la más estudiada. Uno va a encontrar de repente, por ejemplo, estudios en creatina HCl. Y dice, oye, pero también dice que sirve. Sí, pero la creatina, cuando tú hablas de creatina monohidratada, a pesar de que dice 100% creatina monohidratada, eso como creatina pura, en verdad es un 89-90%. El otro 10 es agua, por eso está hidratada. Cualquier otro tipo de creatina, por peso, va a ser inferior. O sea, 5 gramos de creatina monohidratada siempre van a ser más gramos de creatina que 5 gramos de cualquiera de los otros 20 o 25 tipos de creatina que hay. Y además encima, los otros van a ser más caros. O sea, va a tener menos creatina a un mayor precio y con menor grado de evidencia. O sea, no hay ningún sentido en ir a buscar otro tipo de creatina que no sea creatina monohidratada. ¿Y cualquier momento del día? Es irrelevante. Como mencionaba, funciona por acumulación. Entonces, vas a encontrar
estudios y TikTokers que te van a decir que después del entrenamiento y junto con comida se absorbe mejor, lo cual es verdad, pero ¿qué importa si después de 3-4 semanas puede alcanzar un plató y da lo mismo? Yo podría decir, mira, si lo consumes, partiste hoy día, todos los días después de entreno, después de la comida, a lo mejor te va a demorar 27 días en vez de en 28 en alcanzar la saturación. ¿Vale la pena ese esfuerzo? Si te coincide con tu momento de consumo, dale, pero si no, en verdad no importa tanto el momento. Sí, me acuerdo cuando en algún momento alguien promocionaba, no sé, un antihistamínico que hace efecto en media hora. Ya, pero yo tengo alergia toda la primavera, estoy Y todo tomando el el día. antihistamínico todo el día, ¿en qué me afecta que en media hora más, media hora menos? Siento que ya logré un steady state. Exacto. Esto aquí aplica un poco lo mismo. La farmacología básica de tercero Exacto, medicina. exacto. Podría servir, por ejemplo, con la gente que es más sensible, que suele pasar un poco más en mujeres y en personas que pesen menos de 60 kilos, no es un absoluto. Consumirlo con comida tiene menos efectos adversos, porque la creatina es osmóticamente muy activa. Entonces llega a los intestinos, el intestino dice, oh, no hay agua, y lo que hace, en vez de absorber, le secreta agua y te da como una diarrea osmótica. Lo mismo que los niños cuando dan un cumpleaños y les da diarrea a la torta, no es que la torta estuviese mala, es que finalmente consumiste tanta azúcar que el cuerpo como soluto solvente, la química del colegio trató de igualar y te da una diarrea por eso. Con la creatina puede pasar lo mismo. Entonces, a la gente que le pasa eso, yo le digo, mira, separa la dosis en dos, o consume harta agua cuando la consumes, o junto los alimentos para que no se produzca este desbalance. Eso sería quizás una única justificación por la cual sí consumir la creatina junto a algún alimento. Entonces, creatina al agua. En el agua potable, no al agua. Al agua potable. No como el bingo al agua. Eso. Cafeína. Cafeína. A diferencia de la creatina, en este caso es un suplemento que tiene un efecto agudo. Por lo tanto, no es necesario estar acumulándolo en el músculo. Que tiene beneficios bien amplios en relación a la dosis que nosotros tomamos. Hay personas que van a responder con dosis más bajas, otros con dosis más altas. No es tan estándar como la creatina, 5 gramos diarios y en algún momento vas a saturar. Con la cafeína se habla que entre 2 o 3 miligramos por kilo hasta 6 miligramos por kilo vas a tener el beneficio. Y no siempre más es mejor. Y no necesariamente una persona más grande necesita más. De hecho, en lo personal, yo con dosis bajas de cafeína siento un efecto. Y si me paso un poco más allá de 3 miligramos por kilo, yo me siento mal y rindo peor. ¿Ya? O sea, me pega negativamente porque tiene los efectos adversos, el tiritón, molestias gastrointestinales, una sensación como de ansiedad. Estas son cosas que uno podría evitar tomando una dosis más baja. También he tenido pacientes que me dicen, no, yo me tomo 6 miligramos por kilo y pesa 100 kilos, o sea, se toma 600 miligramos, que serían 12 cafés, si fuesen un cortadito chico, y recién siente algo. Entonces, es bien variable, pero es un efecto muy estudiado que finalmente favorece el rendimiento deportivo, tanto a nivel de contracción muscular, como el principal efecto que es a nivel cerebral, que en el fondo la cafeína te retrasa la sensación de fatiga a nivel central. Hay un receptor que es la adenosina que se pone y cuando se estaciona ahí, tú dices, estoy cansado, la cafeína se estaciona ahí pero no hace nada, le usa el estacionamiento. Entonces el cuerpo se cansa más o da la sensación de que te despertaste, no sé, de un café en la mañana o a mediodía, esa sensación de despertar es porque le estás robando los estacionamientos a la adenosina, que es la que te dice que estás cansado. Sabiendo que siempre hay que escuchar el cuerpo. O sea, Claro. Si no te Yo, por quedas ejemplo, sí creo que efectivamente el problema con los preentrenos y la cafeína en cápsula, polvo o el café es que es una forma de ponerle un parche a lo que dice el cuerpo. Hay veces que es necesario. O sea, hay que rendir o tuve una mala noche, bueno, vamos. Pero muchas veces recomiendo no estar tomando cafeína en todos los entrenamientos, sobre todo si es en la noche, por la interferencia con el sueño y porque uno empieza, a pesar de que no genera adicción, genera una adicción psicológica, de que llega el entrenamiento, se te quedó la cafeína, es como, no, hoy día no voy a rendir, no voy a poder entrenar bien, no traje. Entonces, creo que es más importante dejarlo para eventos más concretos o situaciones específicas y en competencia sí o sí. O sea, creo que todos debiesen probar la cafeína si estás buscando resultados competitivos, ver cuál es tu dosis efectiva, ir ajustando y usarla. y aparte en salud se ha demostrado metanálisis grandes de que tiene beneficios en sobrevida, porque hay hartos mitos. No tomo, voy a dejar el café porque tengo la presión alta. Claro. Disminuye la mortalidad cardiovascular, disminuye la mortalidad por cáncer, etcétera. Sí. O sea, el café entre 8 y 2 de la tarde, para no interferir con el sueño, debería estar presente. Sí. O sea, el Siempre. café tiene estudios, sobre todo asociación más de causalidad, ¿no es cierto? Muy positivo, pero efectual, como dice, la cafeína interfiere con el sueño y muchas personas dicen, no, yo me tomo un café antes de dormir y duermo perfecto. Y hay que distinguir
que tú estés como knockout durmiendo y otra cosa es que tengas una reparación efectiva. Entonces el café, cuando son, o sea, la minoría de las personas se demoran 12 horas en procesar. O sea, puede estar 12 horas interfiriendo con el sueño, pero eso te diría que es, no sé, el 10 o 20% de las personas. La mayoría son un rango como de 6 horas. O sea, el café a las 4 de la tarde podría interferir en mi sueño hasta las 10. Por eso yo habitualmente personas que están con insomnio, que duermes mal, le digo, ¿a qué hora es tu último café? Partamos por eso. Dicen, no, a las 2 de la tarde. Ya, eventualmente veamos si eres de esas personas, tómate solo el de la mañana. Veamos qué pasa con eso. Porque Yo creo que la cafeína no está solo en el café, po. no, claro, está en algunos productos, está en guaraná, hay distintos productos comerciales también que de repente lo tienen también. Bueno, las Entonces, bebidas energéticas que han mostrado beneficios en rendimiento es por la cafeína asociada, po, ¿no? principalmente la cafeína, o sea, tienen la taurina, por ejemplo, que tiene efecto marginal, pequeño, positivo, pero bien dudoso, podría aportar algo, pero en la bebida energética el beneficio principalmente es cafeína. Ahora, ojo que muchas personas asocian la bebida energética como algo que tiene mucha cafeína y es muy poco. O sea, no sé si podemos decir marca, Sí, por supuesto. una Red Bull tiene 80 miligramos. O sea, vale, yo peso casi 90, no es ni 1 miligramo por kilo. O sea, realmente me podría tomar 3 Red Bull y estoy en una dosis recién ergogénica. Estaría adecuado. Solo es una brutalidad como de tomar 3 bebidas, ¿cachai? Tres energéticas. Y yo dice, bueno, mejor tomarte una cápsula. El tema es que te estáis tomando una Red Bull, si te vas a tomar 27 cucharadas de azúcar. O sea, además, bueno, podríamos irnos por la light, Sí. ¿cachai? Pero sí, al final, y también ese líquido, tanto gas, y te puede generar más molestia que el beneficio. Entonces, y tenía el suplemento mucho más barato en una capsulita. O en polvo o y en polvo. caramayol. Exacto, ¿no es cierto? Son otras alternativas. Incluso hay chicles de cafeína. Yo nunca he probado, no los he visto en Chile, que también tienen el mismo beneficio y a un mucho menor costo y sin tanta molestia tampoco. Y última pregunta para no atrasarte en este segmento, las proteínas. ¿Siempre cuánto? ¿Proteína como polvo? ¿Proteína en polvo? Sí, El suplemento. el whey. El whey product, claro. Ah. Que whey en el fondo es suero de leche, Sí. ¿no es cierto? Hoy en día hay veganas, hay de carne, con comillas. Si alguien compra carne, deje de comprarla porque no es carne. Eh, la proteína en polvo pasa a ser, como dice el nombre, un suplemento alimenticio. Por lo tanto, es necesario solamente si yo no llego a mis requerimientos. Un scoop es como un pedacito de pollo, una lata de atún, un poquito más de una taza de lenteja. O sea, te entrega proteína de muy buena calidad, de alto valor biológico, sobre todo la que es whey que viene de la leche, pero no es un alimento, o no es como la creatina, que no la... Hay creatina en los alimentos, pero para los 5 gramos sería, no sé, 1,5 kilos, 2 kilos de carne diaria. Nadie lo va a comer. Por lo tanto, sabes que tienes que suplementarlo. La proteína en polvo pasa a ser un reemplazo de un alimento. Que ¿cuáles son las ventajas? Es fácil de transportar, fácil de preparar, el costo por por gramo de proteína puede ser más barato que la comida. Es una buena alternativa en ese sentido. Una colación rápida en vez de comerte otra cosa, pero no tiene una ventaja adicional, salvo ser proteína de buena calidad que igual puedes adquirir en muchos alimentos y yo me atrevería a decir que quizás el 80% de la gente que toma batido en verdad no lo necesita. O sea, A mí me gustó mucho un video tuyo que comparaste las marcas, porque tal como acompáñame a comprar un yogur siendo nutricionista, tú acompáñame a comprar proteína siendo deportólogo. Y viste qué traen. Claro. Muchas traen polvo. O sea, el final cuando uno está comprando proteína, yo siempre creo que el primer énfasis es preocúpate de que sea proteína, porque algunos van por precio y los tarros son más o menos del mismo tamaño y tú miras una proteína y dices, mira, esta proteína cuesta 50.000 pesos y esta otra cuesta 80.000, me voy por la 50.000. Pero después tú sacas esta que cuesta 50.000, trae a lo mejor 40% proteína y la otra es 90, y así la matemática es, pero esta es más barata. Sí, po. Es más barata, me va a durar más y finalmente es más económico. Además está lo que tú dices a nivel de ingredientes. Hay proteína que es solamente 1, 2 o 3 ingredientes. Habitualmente cuando es con sabor es difícil que tenga menos de 5 o 6. Pero tienes otra, que no vamos a atacarlas directamente acá, pero que tienen hasta 30 ingredientes. Y ahí es donde digo el futuro. El intestino tenemos 400 metros cuadrados de superficie. O sea, esa es nuestra conexión con el mundo. Y qué estamos comiendo pasa a ser muy importante. Uno dice, la piel tiene, no sé, 4 metros cuadrados. O sea, efectivamente hay harto contacto.
pero el intestino tenía una cancha de tenis o más. Metía acá en la guata, en las imaginaciones. Los pulmones pasa lo mismo, 205. Son como 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. Entonces, es decir, mi conexión con el mundo no es la piel, es lo que respiro y es lo que como. Entonces, cuando uno ve ese tarro y uno dice, chuta, tiene más ingredientes que calorías, hay diferencia, además de también la diferencia en la concentración de cuánta proteína realmente trae el producto. Sabiendo que no hay compromiso con ninguna marca, ninguno de los dos, y más que atacar la mala, un top 3 de cuáles recomendarías o cuáles recomiendas a tus pacientes. Si es que van a mezclar con algo, yo suelo recomendar sin sabor. Ya cuando una proteína no tiene sabor, habitualmente tiene o un ingrediente, que es literalmente la leche en polvo, a veces tiene lecitina de soya aquí un poco para que disuelva un poquito mejor y mejora la experiencia. Entonces, dentro de las sin sabor, honestamente, creo que casi todas cumplen. Yo dejo harto una que es marca Ultimate Nutrition, que se llama Tarro azul. El tarro azul, pero específicamente la sin sabor, que esa tiene un ingrediente. ¿Ya? Hay veces que eso te permite mezclarlo con fruta, con lo que quieras, y pasa a dar un poco lo mismo. Pero si tú miras el batido, lo miras por detrás, tiene uno, o esta lecitina de soya, está perfecto y va a cumplir muy, muy bien. Ya, y algunas otras que, para no ser tan categóricos. En categoría, si nos fuésemos con sabor, la mayoría de la gente hoy en día usa la ISO 100, que es muy típica. Ahora, es como que tú me quieres comprarte un auto para ir a la pega y te compraste un Ferrari. Bueno, sí, anda y funciona, pero te podrías comprar cualquier otro auto más barato y también te lleva a la pega. Y en ese punto, si quieres un aislado, bueno, por ejemplo, la de Optimum Nutrition es un poco más barata, anda bien. PBL también tiene podría ser una buena opción como un aislado. Y cuando es algo como bueno, bonito, barato, en general igual me gusta harto la de Prostar. Si bien tiene algunos ingredientes que a veces se le critican, asumiendo que esto es un consumo esporádico, creo que puede ser una buena alternativa también. Yo he probado, habitualmente compro con sabor. He probado, o siempre probé la ON. Sí. Y después de tu video lo cambié a la Ultimate. Me gustó harto. Honestamente, no. Si a mí me gusta la ON, no me cambiaría a la Ultimate. Creo que no vas a tener un outcome a nivel ni de resultado físico ni salud. Hablo solo en sabor. El sabor, es que ahí ese es un tema muy importante. Yo en lo personal a veces me cuesta asesorar por sabor porque yo cuando compro una proteína en polvo a veces se me termina venciendo, que duran 2 años antes de que la termine. Entonces, por ejemplo, subí un video hablando de Optimum Nutrition, la Isolate, y me gustó harto, pero no me molesta nada, y como que era muy fácil de tomar y para mí con eso cumple. Pero yo no tomo tanto batido, pero efectivamente la Prostar sí he tenido hartos comentarios de eso mismo, que es como, es que el sabor es muy rico y literalmente cuesta 60% menos que una ISO 100. Sí. Perdón por mencionar las marcas, pero creo que no hay un vínculo de ninguno de nosotros con ellas, pero básicamente creo que es importante, ¿con cuál me quedo? Porque muchas veces te entregan el compuesto activo ya, pero ¿con cuál me quedo? Entonces creo que es bueno aterrizar esas cosas. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y después vamos a hacerte algunas preguntitas muy importantes sobre los hidratos de carbono, que al ciclista le gusta. Acá hay harto personas que nos siguen, nos escuchan, que les gusta el ciclismo. Y después quiero preguntarte algunas dudas sobre Stripe. Así que hacemos esta pausa final y nos esperan unos segunditos, por favor. Nos vemos. Muchas gracias por esperarnos, seguirnos. Estamos en el tercer y módulo final de estos pincelazos. No estamos profundizando, pincelazos, porque no podemos aprender lo que Cristóbal aprendió en 10 o más años en 30 minutos, pero para ir generando pensamiento crítico a no creer todo lo que brilla es oro. Me gusta el ciclismo. Tour de Francia, no sé si es la carrera más difícil desde el punto de vista de distancia y altimetría, pero se dice que es la carrera más dura del año porque llegan los mejores ciclistas del mundo en el mejor momento. Y pese a que ya, yo te diría que, y lo hablamos con Jorge Cajigal la vez pasada, quizás ya no hay dopaje a ese nivel porque te están midiendo siempre. A nivel amateur yo creo que está lleno, pero a ese nivel, y las marcas están comprometidas por auspicio, no debería haber dopaje. Se ha visto que año a año la velocidad promedio va subiendo y que el libro de carrera lo van a tener que modificar porque lo duraba 4 horas, está durando 3 horas y cuarto, etcétera.
Y le puedo atribuir cosas a las bicicletas, pero ya pueden ser más aerodinámicas. Hoy en día son hasta más pesadas que hace algunos años. Los neumáticos más anchos, bla, bla, bla. Pero lo que dicen los ciclistas, lo que a mí me cambió la cuestión, habitualmente hablan dos cosas. El entrenamiento de baja intensidad, la zona 2, en general la base aeróbica, que es llegar, entre comillas, hasta ir respirando por la nariz, como para cómodo. muy simplificarlo. Work 3, etcétera. Bajo el primer umbral, etcétera, ir cómodo, salir a fondear de verdad. Pero lo que más destacan es la parte nutricional. Aprendí a comer. Me cambiaron los mitos, etcétera. Y ahí se destaca mucho el tema del hidrato de carbono. El año pasado acá tuvimos invitado a Martín Vidaurre, la Cata Vidaurre, la Catalina Soto, el Vicente Rojas, el Seba Gueche. Gueche era bien mateo con el tema, una cantidad de hidrato de carbono, pero así un saco de hidrato de carbono en sus carreras de maratón, etcétera. ¿Qué pasó con los hidratos de carbono? ¿O qué está pasando? Porque parece que no hay límite todavía. O sea, claro, efectivamente, los libros, cuando uno va al libro de nutrición, vas a encontrar, ¿no es cierto?, que más que la distancia que uno recorra, según cuánto tiempo tú estés en ejercicio, cuánto carbohidrato por hora tienes que consumir, ¿no es cierto? Muy a grandes rasgos, menos de una hora podrías no consumir o consumir algo chiquitito, entre 1 y 2 horas, 30 gramos por hora para ser suficiente. Sobre 2 horas, ya sobre 60 y acercándonos a 90, y sobre 3 horas, 90 gramos por hora de carbohidratos. Eso es como lo estándar que vas a pillar en el 90% de cualquier parte que tú busques este tema en específico. Ahora, ¿qué es lo que ha ido pasando? Es que esos 90 gramos ya el mundo elite pasa a ser como... eso es algo estándar y pasa a ser 120, 130. Fromm, que ganó Pucón el año pasado, comió 144, no me acuerdo En cuánto era. Texas se habló de alguien que metió 200. Eso, que ahí, ojo también, porque ahí yo no creería que esa persona utilizó los 200, Sí. ya, porque en el fondo 200 por hora, una cosa es cuánto tú eres capaz de tolerar, llámese guata de fierro, y otra cosa es cuánto eres capaz de transportar con tu intestino, cuánto eres capaz de absorber con tu cuerpo y utilizarlo. Entonces, hay un tema ahí que yo creo que efectivamente se vienen estudios ya más nuevos, más modernos, ir viendo cuál es realmente el límite, si es que lo hay, y dónde lo posicionamos ahora, porque estábamos todos convencidos que eran los 90 gramos, después tuvimos mucho tiempo convencidos, que duró más cortito, diría que 1 año, 2 años, que eran 120, y ahora estos 140, 150, 200, que no lo había escuchado, Lo que hoy día. nos pueden replantear, decir, chuta, 200 gramos, yo creería que no lo absorbe, que en el fondo simplemente logra performar igual y no le molesta, no le altera la digestión y por lo tanto puede consumirlo, no necesariamente utilizarlo. Pero sí, estoy seguro que al menos están utilizando 120, 140 que se absorben efectivamente y terminan siendo utilizados. Y eso te termina generando una diferencia porque bien sabemos que es el carbohidrato el combustible más eficiente. Uno dice, oye, pero si tengo, o sea, una persona podrá tener 90.000 calorías almacenadas en grasa, ¿por qué no me muevo a pura grasa? Y pasa a ser que, básicamente por la estructura que tiene el carbohidrato versus la grasa, el oxígeno, o sea, el carbohidrato es cerca de un 8% más eficiente para la misma cantidad de oxígeno consumido. Entonces, ahí empieza a estar el secreto, porque dice, mi capacidad de absorción de oxígeno es limitada, mis pulmones, la absorción, etcétera. Por lo tanto, tengo que maximizar este recurso. Y si el oxígeno es limitado, el outcome que voy a tener con mayor cantidad de energía es a partir de carbohidratos. Ahora, obviamente en esta carrera de fondo la grasa me está entregando todo lo que puede, el carbohidrato todo lo que puede y finalmente cuando ocurren estas fatigas, falta de rendimiento, el muro de los 30 kilómetros, es porque se nos acabó el carbohidrato y nos vemos forzados a trabajar a la intensidad de la grasa que es un poquitito más baja. Bueno, cuando uno hace un consumo de oxígeno, se ve que ya sobre el segundo umbral, ¿No? básicamente te está alimentando de hidratos de carbono. O Claro. sea, es prácticamente el todo. Entonces, Totalmente. no meterle un deporte de alta intensidad de hidrato de carbono es quiero perder. Básicamente eso es lo que te muestra. O sea, tú vas a encontrar personas que te dicen, mira, me cambié a dieta keto y ando mejor. Como en todos los estudios, tú miras ahí y te vas a encontrar con que si sumo, no sé, fueron 15 sujetos en el estudio, en promedio se mejoró el rendimiento con carbohidratos versus dieta keto. Y va a haber alguien, una persona entre medio, que mejoró su performance. Eso finalmente no lo considera un outlier y tenéis varias opciones. En la primera prueba rindió mal, se sentía mal, tiene una alergia a algún carbohidrato, es celíaco, qué sé yo, alguna otra cosa, pero va contra la norma. Entonces, sí, siempre vas a tener a alguien en el equipo, un amigo que se hizo keto y performó mejor, pero la regla general te habla de que vas a rendir mejor en la medida que entrenes bien tu guata, que tengas una buena tolerancia, y eso se entrena. El año pasado me tocó dar una charla de eso, podemos conversar en otro día,
en cómo se entrena la guata, que te puede demorar 3, 4, hasta he tenido 8 meses algún paciente entrenando que me decía yo como más de 20 gramos por hora y vomito. Entonces le decía, bueno, vamos de a poco. Hoy en día en las últimas carreras ya efectivamente está logrando consumir 90 gramos por hora, pero costó mucho, porque tenía una muy mala tolerancia y hubo que hacer un entrenamiento gastrointestinal. Bueno, se salgo a entrenar en ayuna, que estuvo popularizado en algún tiempo y no como y no tomo agua. Y para la carrera le voy a meter 100 gramos de hidrato de carbono, la diarrea no más te va a segura. dejar terminar. Va segura. O sea, efectivamente hay que acostumbrarse, hay que probar estrategias. Me dicen, oye, ¿cuál es el mejor gel? Mira, estos te pueden gustar, pero hay gente que quiere más líquidos, menos líquidos, con más cantidad de fructosa, menos cantidad de fructosa. Entonces todo eso se entrena y se tiene que ir probando. Tal como pruebas la planificación de carbo, pruebas la planificación de hidratación, de cafeína, todo eso hay que ir entrenando. Eso es lo Ahora, un entretenido. tema que también uno necesita aterrizar estas cosas porque suena muy bonito, etcétera, pero los geles son caros. Lo hablábamos antes de partir el podcast. Los geles son caros, estamos hablando de 2.500, 3.000 pesos, que no deja de ser. Y han llegado ya a 4.500 algunos que no sé qué maravilla tienen. Y la otra vez, creo que tú lo mencionaste, no me acuerdo, pero algunos geles que traían, no sé, pues juraban que traían 40 y traían 6 gramos de hidrato de carbono, o sea, porque nadie los mide, no es como un Sí. medicamento que está controlado por el ISP, acá, créanme, trae 40 gramos. Sí. Entonces, una opción, que es la que yo uso, es comprar el hidrato de carbono. Sí. O sea, uno puede comprar efectivamente la maltodextrina, la fructosa, y juntarlo en la casa. Y ahí uno ve en YouTube, hay videos entretenidos también de cómo hacerlo un poquito que sea más gel, llenarlo en tu flasco, o sea, uno podría ir 100% casero. Y te va a costar. Meterle a la caramayola, que es más. No se te olvida, se te olvida comer, pero no Claro. te olvides tomando agua. Exacto. O sea, hay muchas formas de hacerlo de una manera más casera. La gracia del gel es que a veces el sabor, la practicidad, no tenés que prepararlo, eso ocupa poco espacio, tiene sus ventajas. Pero sí, efectivamente, ha ido subiendo realmente el precio que uno dice, oye, sigue siendo 2 azúcares que son baratos, puedes comprar el kilo, no sé cuánto lo sabes comprar, pero es barato. Entonces, no es necesario a veces gastar tanto, sobre todo, yo de repente digo, bueno, guarda los geles para la el carrera. test y para la carrera. Y el resto... Sí, pues si necesito voy a entrenar la guata siempre, meterle hidrato de carbono siempre y voy a salir a entrenar 3 horas todos los días, 2 horas todos los días. Chuta, me estoy gastando 15 lucas en gel al día. Totalmente. No puedo. Y podría ser más, depende de cuánto lo... Sí. Exacto. Entonces, yo creo que sería un buen video. Yo ahora voy a armar un video ahí de cómo armar la proporción, porque claro, ahí entran más detalle de cuánta glucosa, cuánta fructosa, cuánto maltodextrina, en qué proporción. Según la duración del. Según la duración y según el entrenamiento gastrointestinal. O sea, naturalmente, si tú vas a consumir 30 gramos por hora, te diría no mezcles con fructosa. ¿Para qué? Cuesta más digerirlo, se demora más el proceso y 30 gramos lo vas a absorber muy fácil. Si ya vamos a consumir más de 60 por hora, claro, ahí uno empieza a meterle cada vez más fructosa hasta que llegáis un ratio 1:0,5, 1:0,8 en los 90 y bueno, si llegáis a 120 casi puede ser 1:1 la proporción. Pero fructosa a veces cuesta más digerirlo. Entonces no lo olviden, si quieren rendir bien, duerman, entrenen, hagan fondo, hagan pesa. Creatina, punta a la torta, aliméntense bien, de la flecha, creatina, cafeína, una buena recuperación con proteína. Sí. El hidrato de carbono en el endurance no se puede seguir regalando. Sí. Nos encantaría seguir profundizando, pero sabemos que es complejo. Hay un tema que lo hemos conversado con otros invitados, que nuevamente yo me voy a comprar tal, quizás mal ejemplo, pero hace poco salió el año pasado el tema de anticonceptivos que no traían la dosis suficiente de anticonceptivos, generaron embarazo no deseado y eso está regulado y se pesquisó el ISP y hay una multa, etcétera. Con suplementos, te creo. Y yo no sé lo que trae el suplemento a veces y pueden venir cadenas de producción con mezclas con cosas que son dopaje. Quizá un atleta máster da lo mismo, pero un elite significa 4 años de suspensión. ¿Qué ha pasado? Se ha pasado. Entonces, tú has dado algunas recomendaciones también en tus videos de focalizarse en algunas certificaciones que podrían hacer más certero este proceso. Claro. ¿En qué me fijo? El mundo del dopaje efectivamente es complejo porque tal como dicen, no hay mucha regulación. O sea, alguien dice, oye, esto lo quiero sacar y la regulación va solamente a mirar que la etiqueta esté bien hecha. Hubo este problema esto con barrita de proteína, como, mira, tenía 20 calorías menos de lo que dice, bla, bla. Ya, pero puede que tenga 40 menos, 50 más o lo que sea y nadie está regulando
que lo que dice el etiquetado sea real. Solamente se preocupan que calce la matemática. Eso como primer punto. En suplementos pasa un poco lo mismo. Tú tienes fábricas que te dicen, oye, este suplemento trae esto que dice acá, y uno está comprando polvo. Entonces uno tiene que creer. En la suplementación pasa a ser, por eso el placebo en suplementos también es muy potente. Porque si yo te digo, tómate esta pastilla todos los días, te vas a sentir mejor, te aseguro que te vas a sentir mejor. Bueno, Y los pueden- antidepresivos tienen como 30% de efecto placebo. Pues probablemente. Y en el cafeína se hizo un estudio también muy bonito con lo mismo, en que les dijeron, hoy les vamos a dar 0, 3 miligramos, 6 y 9 por kilo. Y aumentaron su potencia. En cada uno mejoraba el TFTP que le hacían uno a la semana, aumentaba como un 6%. Y 6%. Y después dijeron, siempre fue placebo, nunca fue nada. Chuta, po. ¿Y cómo mejoraron? Placebo 100%. Entonces, bueno, ahí no me voy por la rama. Pero entonces, acá el tema está en que una cosa es de dónde viene la materia prima, que puede ser buena o puede ser mala. Y después también tienes otra etapa, que es quién te lo maquila, quién te produce el producto. Porque yo puedo decir, por ejemplo, ya, me puedo comprar la mejor proteína del mercado o la mejor creatina del mercado. Estoy orgulloso, me llegó el saquito y se lo llevo a una persona ahí en la esquina que tiene una fábrica. El permiso Ceremi no cuesta sacarlo, como la autorización legal para procesar. Se lo paso y él así con la manito, va llenándome los frascos y me lo entrega. Esa persona no tiene ninguna auditoría que esté viendo que esté hecho el proceso. ¿Quién me está asegurando que no contaminó? Yo traje la mejor materia prima, pero la metí en una fábrica que le produce anabólico a quien sabe y se me contamina en la fábrica. O me contamina la persona, una bacteria, estaba enfermo ese día, ¡pum! O sea, alguien tiene que regular el proceso de fabricación. También puede pasar al revés, que yo compre la materia prima más barata del mundo, todo malo, y lo fabrico en algo muy bueno, como para vestir mejor el suplemento y que no lo sea. Entonces, pasa a ser un mundo que es muy difícil de entender y de saber la verdad si es que no te metes muy profundo en ello. O sea, no es tan fácil. O sea, uno cuando dice cuál es la mejor creatina, digo, pucha, en teoría todos dicen lo mismo afuera. Yo tengo mis recomendaciones por lo mismo que hablaba antes de Strive y todo, pero tampoco yo puedo garantizarte que la que cuesta 15 lucas es mala. Yo tiendo a pensar que no me calzan los costos, ¿no? Por ejemplo, pero Y ahí, puede que sea bien. ¿cuáles son las como asociaciones o sellos que te podrían dar más confianza? A nivel de materia prima, algo que ha ganado mucha popularidad es Creapure. No sé si lo has escuchado, que básicamente Creapure es la misma creatina monohidratada, solo que le pusieron una marca a la materia prima. Ya, pero no tiene ni una diferencia con una que tú traigas de Estados Unidos, de China o lo que sea, si es que también son creatina. La gracia es que es un laboratorio que ha ganado mucha popularidad y te dice, yo te garantizo 100% que esto es creatina. De hecho, los estudios serios habitualmente se hacen con Creapure y eso te garantiza la materia prima. Pero yo puedo ir a comprar Creapure y envasarlo en mi casa, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde viene la segunda patita, es ya, la fábrica. Y cuando hablamos de fábrica, depende del país y todo, pero ojalá buscar sellos GMP, FDA, ISO 22000, que son auditorías externas que vienen al menos una vez al año a revisar procesos físicos, a revisar papeles, a revisar como toda la logística de la empresa y te dan una garantía adicional. También podría pasar que lo mismo que pasa cuando fiscalizan un hospital. Todos saben el día anterior que vienen y ese día están todos los guantes, todas las mascarillas, todo funciona perfecto y aprobado por el siguiente año. Entonces, hay muchas formas de burlar el sistema, pero uno va buscando ciertas garantías. ¿Sí? Y con esa motivación, tú tuviste un emprendimiento. Sí, yo trato mucho de dejarlo separado. Ya te he dicho ahí, bueno, si quería hablarlo, lo hablamos. No, yo sí, debo decir que el que quiere tocar este tema soy yo. Cristóbal no quería, pero creo que es importante aterrizar estas cosas y conversar estas cosas porque quiero saber que me estoy metiendo al cuerpo y ojalá que alguien esté preocupado de eso. Sí, no, efectivamente, hace un año, literalmente el 28 de abril, hace 2 años, cumplimos un año de lanzado al mercado la marca Strive, en la que soy fundador con un compañero de colegio, Gabriel, y que parte de la motivación fue crear, en fondo nuestro slogan como suplementación basada en evidencia, es decir, crear productos que de per se tengan buen respaldo, pero al mismo tiempo preocuparnos de todo lo que es la calidad de la materia prima y la calidad del envasado. Ya con decir, hoy en día nosotros nuestro costo de producción a veces es más alto que algunas creatinas, su precio de venta final, y es como, wow, ¿cómo logran ese valor? O sea, en verdad lo sé cómo lo logran, pero tampoco yo lo hablo mucho, pero yo no puedo decir esa creatina es mala. No me calza la estructura de costo, pero puede que justo haya comprado una creatina buena, la envasó en un lugar que en verdad era limpio, nadie le hacía la auditoría, pero era limpio y igual produjeron algo bueno. Eso no lo sé. Lo que hicimos nosotros finalmente fue
tener buena materia prima, una fábrica FDA, ISO 22000, y además nosotros, por ejemplo, creatina terminada, agarramos siempre aleatoriamente un lote y lo mandamos a un laboratorio externo para yo estar tranquilo, porque en el fondo, lo que te acabo de decir, yo siempre hay que ir ahí de desconfiado. Tengo una muy buena relación con la fábrica y me gusta mucho trabajar con ellos, pero siempre vamos testeando. Ah, ya, sí, 100%, 100%. Y O sea, sí, han aparecido bacterias en sueros. es que al final uno se imagina la fábrica como algo, y las fábricas son personas trabajando que pueden contaminar cualquier cosa. Entonces, por eso es muy importante el informe de producto terminado de ese laboratorio, y después nosotros tenemos un externo que no tiene relación con ellos, que me informa, ¿no? Ah, bueno, ¿Y qué productos podemos encontrar? Stripe.cl, ¿no es cierto? en Stripe.cl. ¿Qué podemos encontrar? Nosotros partimos con creatina y magnesio, que es un triple magnesio también, que nos ha ido muy bien con ese. Otro día podemos hablar de los beneficios. Desarrollamos la primera cafeína en polvo. Obviamente existen los preentrenos, existen las cápsulas, el beneficio final teórico es el mismo, pero la gracia de la cafeína en polvo es que puedes dosificar por kilo de peso, y algo que a ti te puede servir es la catamayola, una dosis de mantención. Te compras los geles sin cafeína, que habitualmente son 1000 pesos más baratos, y dosificas con la cafeína en polvo. ¿Ya? Después hay tradicionales, hay B12. Hicimos también algo que cuesta mucho educar, que hicimos los primeros multivitamínicos basados en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el multivitamínico Sport tiene 8 cosas. No tiene, no es marcas, pero de repente 20 cosas distintas con cualquier dosis. Son las que el deportista suele hacer déficit: vitamina D, B12, fierro, etcétera, sin agregar como cosas innecesarias, que va un poco con la línea. Es súper tentador. O sea, cuando nosotros producimos, llega oye, está picando mucho este quemador, es como, no vamos a sacar nunca un quemador, a menos que aparezca un estudio que me diga, oye, nos equivocamos, no sé cómo, todos estos años. Grasa se llama ejercicio. Exacto, entonces por eso va como suplementación basada en evidencia, un poco la idea. Y ahora, a propósito de la proteína, estamos desarrollando una proteína en polvo. Okay. Que creo que es mi mayor orgullo. Yo en mi Instagram, si habrás visto, no hablo de mi marca. Trato de mantener, igual informo arriba, dice que soy fundador, pero no quiero perder esa objetividad. Pero creo que el momento que la saquemos, sí voy a hacer un video, porque estoy demasiado orgulloso de la calidad de proteína que vamos a sacar a nivel de gramaje, de ser solo un ingrediente. Bueno, la lecitina soy probablemente para que disuelva mejor, pero finalmente eso. O sea, me gusta poder poner mi arte, mi estudio en lo que es la marca de suplementos, pero tratando de mantenerlos separados. Entonces, como sería la única que estoy haciendo algo como canje, por así decirlo. Nunca he hecho publicidad ni nada. Sí. Trato de mantener los dos mundos separados, tal como te dije antes de este podcast. Oye, si queréis no lo hablemos, para que no se mezclen los mundos. Oye, Cristóbal, me ha encantado conversar contigo. Ha sido muy nutritivo todo lo que hemos aprendido. Yo te admiro harto como persona. Eres muy buen doctor, muy respetuoso con sus pacientes, muy comprometido, que anden mejor, etcétera. Y creo que esto, claro, es un emprendimiento, pero no es un emprendimiento comercial, es un emprendimiento para que los deportistas puedan tener mejor respaldo en ciencia de que lo que están recibiendo, uno, sirve, y dos, está bien producido. Así que, y tu capacidad de comunicar y entregar los conocimientos, que me imagino es mucho más fácil publicitar algo a crear un contenido de algo que realmente sirve, claro, y dedicarle ese tiempo y estudiarlo, etcétera, y basado en ciencia. Lo que tú estás diciendo, yo me meto a PubMed, que es la biblioteca científica, y eso es. Claro. Así que agradezco mucho que estés generando esos conocimientos. ¿Dónde te pueden seguir las personas? Instagram principalmente, @doctor.belargasport. Ahí no sé si lo ponen escrito. Pablo nos puede ayudar. Ahí subo contenido, me cuesta, o sea, siempre digo, voy a tratar de ser más constante, y subo uno al mes, historias de repente, por lo mismo, porque voy a hablar de cafeína. Habrá salido un paper nuevo, empiezo a leer y pierdo tiempo. Me comprometí este año a tratar de ser más espontáneo, por lo mismo vine a este podcast. Fue así como, yo dije, ¿cuáles son las preguntas? Y no, vamos a hablar de temas. Y yo, ya, ok. Por lo ayuda a ser más de living. Sí, totalmente. Y ahí digo, bueno, efectivamente pasó volando el tiempo. Creo que quedaron muchas cosas en el tintero, pero ahí lo podemos profundizar en otro momento. O seguro voy a decir más sí a las invitaciones que me hacen algunos podcasts, porque creo que es importante esa espontaneidad, y bueno, si es algo nuevo también lo vamos a comunicar. No es necesario esa obsesión por revisarlo todo el rato de nuevo. Así que en Instagram feliz de que me sigan. Subo
este tipo de contenidos principalmente, buscando Y responde alejarme de... que eso es importante. Siempre respondo. A veces cuando no respondo un directo es porque a veces quedan ocultos y eso se me olvida que existe y lo reviso de vez en cuando. Pero ayer tenía, y ayer una encuesta de dudas en el rodillo. Ah, también. y- Sí, suelo hacer preguntas, hago preguntas como de alternativa para que la gente pruebe sus conocimientos y también a veces hago campo abierto para que resuelvan dudas y después les resuelvo abierto y a veces por privado cuando es muy específico, ya lo he hablado, les respondo por directo nomás y no con una historia. Te deseamos la mayor de las suertes, éxitos con tu nueva proteína. Gracias. ¿Es whey? Es un aislado Ya. que va a estar ahí, o digo, creo que la más alta en concentración del mercado, al menos acá Qué en bueno. Chile, así que va a estar muy, muy bueno. Y si es chileno es bueno. Así que Claro. lo revisamos en stripe.cl y en tu Instagram. Así es. Cristóbal, agradecido a más no poder. Muchas gracias por Muchas tu gracias tiempo a y ti por- espero que quizás el próximo año podamos tenerte nuevamente y Feliz. detallamos más de magnesio, las nuevas proteínas, etc. Encantado. Y para el resto, estamos tratando también de generar contenido que cuesta. El asistencialismo uno lo come de repente, pero cada 2 semanas estamos tratando de subir en este espacio, principalmente lo que es salud y medicina. Los otros colegas también tienen algunos enfoques de tecnología, de comentar lo que se viene ahora el Giro de Italia. Así que manténganse atentos a nuestras redes sociales, a canal de YouTube. Nos sirve mucho que se puedan suscribir, que hagan comentarios, porque eso permite que vaya creciendo y podemos ir aterrizando más el conocimiento para todos ustedes. Les deseamos una linda semana y pásenlo muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chau.